Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Martín, Juanjo, ¿qué tal estáis? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, hoy nos acompaña por primera vez Ania, periodista polaca, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, ya que es tu primer día, vamos a empezar por ti. Cuéntanos un poco cómo estás viendo la situación en el frente. ¿Hay gran avance ruso? ¿No hay tan avance? ¿Está resistiendo más Ucrania? Yo creo que la guerra en este momento está desde más o menos en junio del año pasado en un momento muy estancado. Si bien los rusos logran avanzar, avanzan unos pocos kilómetros y van tomando posiciones en ciudades muy pequeñas, ciudades de 30, 40 mil habitantes. Tenían 30, 40 mil habitantes, ahora no los tienen más, pero estas tomas de posición que ellos están haciendo les están permitiendo llegar a ciudades más grandes. Las últimas informaciones que tenemos de nuestros corresponsales polacos que están todo el tiempo del frente es que en las últimas horas han estacionado alrededor de 80.000 soldados en lo que sería en las puertas de Kharkov, que es una ciudad muy grande que ellos perdieron el año pasado y que están empezando a intentar a recuperarla. Si es que realmente deciden hacer este movimiento, va a ser una ciudad más que seguramente se va a ver envuelta en una gran línea de fuego, pero perder esta ciudad por parte de Ucrania, bueno, sería darles la posibilidad a los rusos de un avance mucho más directo. Se está diciendo desde hace muchos meses que en realidad va a haber un segundo intento, esta vez solamente por aire, de tomar Kiev. Lo cierto es que la posición de Ucrania en este momento no es muy buena y esa es la verdad realmente, por más que nos... Martín. Bueno, a ver, por empezar casi por lo último que comentó Ania, lo de el intento por aire de Kiev. Bueno, yo eso lo descarto totalmente. No tienen con qué, directamente. No hace falta ni plantearse. Otra cuestión es que, digamos, nos lo planteemos a nivel teórico o fuentes de todo tipo. Pues hay una guerra informativa en todos los aspectos. En cuanto a Kharkiv, digamos, la otra gran ciudad en el norte de Ucrania, yo también lo descarto, lo digo porque llevamos hablando o llevan hablando de un segundo intento en Kharkiv un año, literalmente un año. Y hay que recordar que los 80.000, 50.000, 100.000, recordad que en verano también se habló mucho de una ofensiva con 100.000 hombres y 1.000 tanques. Era en la misma zona, el sector Kupiansk, que está, digamos, en el río Oskil, un poco al este de Kharkiv. No pasó nada de eso. De hecho, no solo no pasó nada de eso, sino que los rusos siguen alrededor de la misma localidad, Sinkivka, la localidad de Sinkivka, que se ha hecho famoso porque hay sucesivas chatarrerías de blindados rusos. Es un villorrio, debe tener 70 casas. Hoy en día ya no quedará ninguna en pie. Es decir, hay una guerra un poco informativa donde sí hay un avance, pero tampoco destacable en términos geográficos. Otra cosa es que es, una vez que se retiraron las fuerzas ucranianas de Avdiivka, todo el territorio al oeste, hablamos de una franja de 3 a 4 kilómetros. Tampoco creamos que el avance es mucho mayor, que tampoco tiene tanta dificultad de comprensión. Primero hay una cuestión, el puro combate, es una zona abierta, digamos, al oeste de Avdiivka, hay un espacio de aproximadamente 2 kilómetros que son campos llanos, abiertos. No están avanzando ni siquiera con vehículos blindados en gran número, sino más bien fuerzas de infantería, hasta que llegan a la primera línea de pequeños pueblos. Y ahí se van a atascar porque hay una línea de ríos naturales y embalses. Y lo que, además, en esta temporada del año, lo digo porque empieza el deshielo, que este año ha venido mucho más pronto, y todo ese terreno, que es llano y con muchos cursos de agua y embalses, no es precisamente el ideal para realizar una gran ofensiva. Es decir, los rusos están haciendo lo que cualquiera haría en estas condiciones, es lanzar grupos de infantería, avanzar un poco hasta la línea, hasta la nueva línea principal de defensa ucraniana. Vamos a ver cómo lo pueden plantear la defensa en esa zona, llamémosle del frente del este. Pero bueno, donde están avanzando los rusos, hablamos de un avance en los últimos 15 días, desde que cayó Avdiivka, de 3 kilómetros a 4, hasta la siguiente línea de pueblos, básicamente. Yo quería Juanjo. apuntar una... Bueno, yo sabéis que de temas militares no controlo tanto como vosotros, seguramente. Seguramente no, seguro. Eh, sí quería hacer hoy... Hay una voluntaria que ha trabajado mucho en Avdiivka, una chica con la que yo he hablado, se llama Yana, y hablaba un poco eso del avance de los rusos. Decía ella, no es mucho, pero hablaba de 7 kilómetros de profundidad.
pero realmente lo que ella marcaba sobre todo, bueno, al final es nuestra tierra, ¿no? Son nuestras casas, son la poca gente que está ahí, que ha sobrevivido, pues que tiene que ahora que ver qué pasa, ¿no? Porque siempre quedan algunos, no sé cómo lo hacen, pero siempre salen, de repente termina la batalla y sale gente, no sé de dónde, pero sale gente. Y hablaba ella eso, de la pena de eso, de tener que ir cediendo terreno eh, por la falta de ayuda, por la falta de capacidad del ejército ruso, del ejército ucraniano, perdón, de poder tener los arsenales, digamos, Bueno, con todo lo que sería necesario para detener el avance. Entonces yo creo que en ese sentido sí Rusia va a pasito de tortuga, pero poquito a poquito va avanzando hasta encontrarse pues la siguiente defensa que vosotros sabéis mejor dónde está. Pero bueno, es un drama para toda la gente que al final todos los ucranianos que ven como su territorio por final es conquistado por Rusia. pero eso también explica mucho que a veces se critica la estrategia ucraniana de resistir al máximo. No solo por perderla. Avdiivka, si lo pensamos, está a 4 kilómetros de Donetsk. Es prácticamente la línea de 2014. Entonces, ellos van a resistir al máximo posible. Que a veces se critica porque desde aquí siempre es muy fácil decir, bueno, que se retiren, es mejor retirarse. Pero ellos no solo pierden eso, sino que tienen que plantearse que luego hay que reconquistarlo, digamos, hay que liberarlo. Entonces es un doble esfuerzo, retirarte y volver a liberarlo. Entonces, eso también explica un poco la mentalidad de resistencia hasta el último minuto del ejército ucraniano, que a veces se critica digamos, por mucha gente, pero hay que entender que no es lo mismo retirarte de una tierra que no es tuya a retirarte de pueblos o ciudades que son tuyos y que ha vivido familiares tuyos o que al final es tu país. Y eso hay que considerarlo siempre. Ania, ¿qué os decir? No, yo de ninguna manera me puedo catalogar como una experta en militares o en fuerzas armadas. Yo comento lo que observo estando en Ucrania. Yo he estado 13 veces en Ucrania. De las 13 veces estuve alrededor de 8 o 9 veces en el frente, en diferentes frentes. Y si bien podemos hacer un análisis militar y un análisis de qué es lo que conviene, de qué es lo que no conviene, qué es lo que vemos de nosotros desde afuera, yo hablando con la gente que vive ahí o hablando completamente con los soldados de diferentes nacionalidades, porque hay que recordar que no solamente están luchando ucranianos, hay muchísima gente, hay muchos soldados de diferentes regiones del mundo que están actuando directamente ya dentro de las estructuras del ejército ucraniano, no como una legión extranjera, sino dentro de las estructuras del mismo ejército. Lo que ellos mismos dicen o lo que señalan es primero una gran frustración porque se están dando cuenta que se tienen que retirar, lo que señalaban recién de que justamente tienen que retirarse sabiendo que quizás tengan que volver a recuperar ese kilómetro, esos 2 kilómetros, esos 3 kilómetros que para ellos son fundamentales, por eso resisten hasta el último momento. Pero ya no es la misma sensación de que esta guerra la vamos a ganar seguro, no hay ninguna duda que la vamos a ganar, que tenían hace un año. O sea, la predisposición de la lucha es exactamente igual. Ahora, la sensación de que van a ganar ya no es la misma, no solamente dentro del ejército, que en los últimos meses ha sufrido grandes cambios y no todos están conformes con el cambio que se ha hecho en el jefe máximo del ejército, pero también dentro de la misma sociedad. O sea, el Kiev que yo encontré ahora no es el mismo que dejé en noviembre del año pasado. Es otra ciudad. Los restaurantes están abiertos, los bares están abiertos, la gente sale, pero ya no tienen esa sensación de que vamos a ganar, justamente porque están perdiendo terreno. Y por otro lado, hablando desde hace un año que van a ganar este terreno, pero para mí lo más importante de esto es este pasito de tortuga, poquito a poquito ir ganando 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1 kilómetro. Y si nos fijamos en el contexto de los 2 años, lo cierto es que de una gran contraofensiva que se planeaba el año pasado, diciendo que, bueno, vamos en esta contraofensiva, en una semana entramos a Crimea y en 2 meses entramos a Crimea y volvimos a salir y volvimos a entrar, en realidad estamos estancados en el mismo lugar. Esto, para la gente que está en el frente, para los soldados que están en el frente, para la población civil que le toca vivir en el frente, en realidad
toda Ucrania es un gran frente. A mí cuando los periodistas me preguntan, voy a Lviv, ¿es seguro? ¿No me va a pasar nada? No, no es seguro, ninguna parte de Ucrania es segura. A ver, es todo un país que está envuelto en una guerra. No es, yo lo que remarco todo el tiempo es que no es la misma Ucrania de cuando empezó la guerra, no es la misma Ucrania de hace un año, si bien también reconozco objetivamente que desde un mismo principio yo siempre fui, y esto vale la pena aclararlo, siempre fui bastante pesimista en cuanto al desarrollo y al resultado final de esta guerra. Más allá de que obviamente estamos también en una lucha de propaganda, como decían las dos partes, informan aquello que quizás nosotros quisiéramos escuchar. No, es que al final, si aplicamos la lógica te dice que Rusia tiene que imponerse por capacidad material, por capacidad humana. Entonces, yo creo que muchas veces nos olvidamos de que los ucranianos, con muy poquito, porque vimos el principio de la guerra, lo poco que tenían, lo que han aguantado. Yo creo que muchas veces perdemos el foco o nos centramos en lo grande y dices, no, es que son 2 años que están ya aguantando al que era el considerado el segundo mayor ejército del mundo. O sea que, Exactamente. entonces hay que tener en cuenta, hay que valorar eso y muchas veces se pierde y nos olvidamos de que es un pueblo que realmente está luchando por su libertad por ser libres, por decidir su futuro, ¿no? Creo que lo que básicamente están luchando es por su derecho de existir, que nadie se los puede quitar. Ujú. Y tampoco hay que olvidar que si bien quizás por tierra no les va tan bien como quisiéramos que les vaya, les ha ido perfectamente en el Mar Negro, ¿sí? O sea, ahí están realmente manteniendo muy bien su posición. Pero yo tengo esa sensación interna de que todavía tenemos mucha batalla por delante y que no hay que perder eso de vista, que todavía ni siquiera estamos en la mitad de este conflicto. Y eso es lo tremendo. ¿Cuánto tiempo más van a poder resistir? Pues va a tener mucho que ver, lo hablábamos, lo llevamos hablando mucho tiempo, de la ayuda que reciba Ucrania. Hablábamos de lo poquito o con lo poquito que Ucrania ha conseguido tanto, porque estamos Claro, comparando a un país como Ucrania con la segunda, teórico, ejército del mundo. Y si nos damos cuenta de lo que ha pasado en estos 2 años, en cuanto hubo una ayuda significativa de Occidente, Ucrania no solo resistió, sino que se generó digamos, esa confianza dentro de Ucrania y alrededor en cuanto que podían hacer mucho. En cuanto esa ayuda ha bajado de nivel, y podríamos dar muchos datos, ¿no? Pero por dar el más masticado en los últimos meses, el suministro de munición de artillería, que en esta guerra en concreto es muy importante porque los aviones no son importantes, por decirlo de una manera, o no son tan relevantes como en otras guerras. Entonces, en cuanto Ucrania ha tenido un bajón en el suministro de artillería, los rusos lo han aprovechado. Y al mismo tiempo, ese pequeño avance de unos pocos kilómetros en acciones muy costosas para Rusia igualmente, pero al final es lo que decía Juanjo, no deja de ser un país más grande, con un ejército más grande y sobre todo con una estrategia dispuesta a sacrificar grandes números de personas sí. a cambio de unos pocos metros que generen la sensación de que esto es inevitable. Yo creo que hay una puesta en escena, digamos, una estrategia militar al servicio de una estrategia propagandística, porque lo entendemos todos, si Ucrania hubiera sacrificado el número de soldados que ha perdido Rusia en Avdiivka, si hubiera hecho Ucrania para recuperar una ciudad como Avdiivka, perder 15 o 20 mil soldados, todos nos tiraríamos de los pelos, porque, bueno, los que los tienen, Claro. yo no. Quiero decir, porque diríamos, es absurdo desde el punto de vista militar, pero en el caso de Rusia, puede vender durante unas semanas que ha tomado una ciudad, que ha avanzado 3 kilómetros desde esa ciudad hacia el oeste y que las cosas marchan. Claro, puede venderlo. Hasta que Ucrania recupere, digamos, yo creo que eso tiene que solucionarse de una vez, porque no puede estar todo Occidente demostrando que es incapaz por cuestiones políticas, además internas de Estados Unidos o por cuestiones de políticas europeas, sin suministrar lo que realmente Ucrania necesita, que no es tanto, por otra parte, porque no piden tanto, piden cosas muy básicas, muy sencillas. Le estaba oyendo a Martín, que estoy de acuerdo con él, y me estaba viniendo a la cabeza lo que ha dicho Medvedev en la reunión del Consejo Militar, ¿no? Del Consejo
industrial militar, ¿no?, que él preside, que les ha leído un telegrama de Stalin. Un telegrama de Stalin donde digamos, se dirige al director de una fábrica de Il-2, de aviones, y le dice que o se pone las pilas o lo fusila, básicamente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a un tipo como con la cúpula de todos los directores de fábricas de armamento, fábricas que pueden suministrar al Estado, y les lees el telegrama de Stalin, yo no sé con qué cuerpo se te queda, ¿no? Es como decir, a ver, o me pongo las pilas o aquí voy a tener un problema. Entonces yo creo que Rusia, y es yo creo la diferencia que estoy viendo o que intuyo, ¿no?, desde aquí, yo soy mucho más especialista en Rusia que en Ucrania, pero creo que Rusia ya ha dado el paso de creerse realmente que está en una guerra total, y creo que Ucrania todavía está, porque tiene ese deje de las democracias al final, ¿no? Es una democracia, tiene sus corrientes internas, digamos, sus partes que no son populares, pero claro, Rusia no es una democracia, con lo cual juega con esa ventaja de no tiene límites. Puede comprar a Corea, puede comprar a Irán, nadie le va a decir que no, mientras tenga dinero. Entonces yo creo que ahí Rusia sí está ya en un estado de guerra total, y Ucrania todavía yo creo le falta dar ese paso, quizá porque industrialmente tampoco puede, y también porque socialmente le va a costar a Zelensky poder, digamos, poner en pie de guerra a todo el país en una dirección, en mi opinión. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Anya, ¿tú qué Yo opinas? sí estoy totalmente de acuerdo. Aparte, no se olviden que Zelensky está piloteando varios frentes al mismo tiempo, porque no solamente está envuelto en una guerra, sino que también está limpiando el país de toda la corrupción, que es un paso fundamental para poder seguir con su acceso dentro de la Unión Europea. Es uno de los puntos claves que le exige la Unión Europea, es justamente acabar con la corrupción, que les puedo asegurar que en Ucrania se ve a cada paso y en cada situación, desde las cosas más simples y más pequeñas hasta niveles muy, muy altos. Nosotros, los polacos mismos, hemos tenido situaciones con respecto justamente a esta corrupción gravísimas, con respecto a la ayuda que llega de Polonia, o que sigue llegando en gran parte, pero al principio lo veíamos, de los autos que se mandaban al frente y que nunca llegaban al frente, sino que terminaban o siendo vendidos o utilizados por diferentes jerarcas del ejército en toda Ucrania. Entonces, Zelensky está piloteando eso, está piloteando la guerra, piloteando obviamente entre comillas, intentando de alguna manera calmar los ánimos. El momento ya no está tan unificado como estaba antes. Son muchos frentes para una situación que hay que ir solucionando. Él no puede darse el lujo de concentrarse solamente en la guerra, como lo puede hacer Putin. Putin ha puesto toda la economía de su país al beneficio de la guerra. Ellos tienen en este momento una economía 100% preparada para la guerra. Zelensky no se puede dar ese lujo, tiene que seguir manejando su país democráticamente, tiene que ir limpiando la corrupción, tiene que ir piloteando los problemas que tiene dentro de su propio gabinete. Son muchos puntos de batalla, son muchos frentes abiertos. Sí. No, quería preguntarle yo, ya que ella ha estado allí y ha estado muchas veces, yo, digamos, la única, fíjate, nunca he tenido dudas de el resultado de esta guerra, en el sentido a largo plazo, porque, bueno, si dura menos, mejor. Pero el único elemento que realmente me ha hecho dudar siempre ha sido la posibilidad de que en Ucrania se parta Ucrania. No digo por la invasión rusa, sino porque haya una parte de Ucrania, siempre pienso en la parte occidental, que al final está más cerca de Polonia, históricamente siempre está más vinculada, digamos, a Occidente, con respecto a la parte oriental de Ucrania, por decirlo, trazar un poco la línea del río Dnipro, ¿no? Partir un poco, digamos, se capta eso, digamos, sobre todo en la parte que le pilla más lejos la guerra. Es decir, la gente de Lviv, al final, Avdiivka no la conocen, está a 800 o 900 kilómetros. Entonces, siempre hay un coste de decir, bueno, que mi marido o mi hijo vaya a luchar por Avdiivka cuando yo estoy aquí a 50 kilómetros de Polonia. Ese doble, digamos, pivote de Ucrania en el este y en el oeste, eso se nota entre la ciudad, entre los ciudadanos, es un poco casi por curiosidad. No, yo creo que aquellos que tenían algún tipo de duda si realmente esta guerra tiene sentido o si quieren quedarse para luchar, se han ido antes de que comenzara la guerra, porque ha habido muchísimos hombres
que 2 o 3 días antes del comienzo de la guerra emigraron de Ucrania, la mayoría realmente está en Polonia, y la gran masa de gente que salió en las primeras horas. Yo crucé la frontera justo cuando todos se iban, nosotros íbamos contramano contra esa masa enorme de gente, y en esa masa enorme de gente había muchísimos hombres de todas edades. Y cada vez que voy a Ucrania, voy en tren, siempre tenemos situaciones en el tren donde bajan a 4, 5, 6, 7, 10 hombres que tienen teóricamente documentos para salir y en realidad sus documentos no sirven para salir. Entonces hay una gran cantidad de gente que sale. Con respecto a lo que pasa en este momento, yo creo que que Ucrania está muy unificada alrededor de la guerra. Básicamente porque no conozco ninguna familia en la cual no hay alguien de la familia en el frente o tenga algún conocido que esté en el frente, o lo que es mucho peor y está sucediendo en gran medida, que haya perdido a alguien en el frente. Entonces ya no es como vos decías, que bueno, estoy en Lviv y en realidad lo que pasa en Kramatorsk son más de 1000 kilómetros. A mí no me importa, porque ya podríamos decir que es otro país casi, ¿no? Entonces se han unificado alrededor de eso. El quiebre se puede producir por otro lado, y es muy preocupante porque, como vos decías, en algún momento esta guerra va a terminar. Yo quisiera ser tan objetiva como ustedes, de que va a terminar como todos queremos que termine. Realmente no creo que llegue a suceder así. Creo que en algún momento Zelensky va a estar obligado a sentarse en la mesa diplomática y conversar y decir qué cede y qué no cede. Y ahí es cuando se puede producir el quiebre, porque hablando con los soldados en el frente, yo les preguntaba siempre eso: si el presidente de ustedes, este o cualquier otro que elijan en el futuro, decide sentarse en una mesa diplomática para conversar, para decir, bueno, venimos luchando 2 años, 3, 4, no podemos seguir luchando más, no podemos seguir perdiendo. Ya en este momento se está diciendo que Ucrania va a necesitar alrededor de 10 años para recuperarse de estos 2 años de guerra, y que ya hay toda una generación perdida. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir perdiendo? Y mi pregunta siempre es la misma: ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a seguir luchando. Le digo, bueno, pero el comandante en jefe de ustedes les va a decir, basta, depongan las armas. No me importa. Y no es uno el que me lo dice, me lo dicen absolutamente todos. Y ese es el quiebre que se puede producir. Ese es un segundo paso de una posible revolución interna, cuando el ejército le diga, no, ¿para qué fueron estos 2 años de muertes si ahora te sentas a conversar? No lo aceptamos. Y no se olviden que en este momento todos los hombres teóricamente que están bajo bandera, o sea, están militarizados. Es una gran masa para decir, no estoy de acuerdo con lo que hace mi presidente. Ese es el punto de fricción que me parece que puede existir en el futuro. Interesante, interesante. Ania, yo te quería preguntar sobre la posición de Polonia, porque digamos, los últimos 2 o 3 días hemos visto problemas, por ejemplo, con con los trenes de grano que pasan de Ucrania. ¿Realmente Polonia sigue siendo, como lo ha demostrado hasta ahora, digamos, un aliado bastante, por lo que nos parece, por lo menos me parece a mí, un aliado bastante fiel a Ucrania, porque le han cedido equipos de combate, toda la gente que ha ido refugiada a Polonia, y es un coste para el país enorme también? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la posición real de Polonia con respecto a Ucrania? Habría que hacer un poquito de historia, porque este es un tema muy, muy difícil. Ustedes saben que históricamente Polonia con Ucrania siempre hemos vivido de espaldas. A pesar de que somos vecinos, yo creo que hasta el comienzo de esta guerra a gran escala, o sea, hace 2 años, creo que ni siquiera en el 2014, cuando comenzó realmente la guerra, porque es cuando ahí comienza la guerra, eh, para nosotros, para el polaco promedio, era un tema ajeno, que absolutamente, obviamente, la revolución en Maidan y todas esas semanas, sí, por supuesto, fueron muy importantes, pero después, como en el resto del mundo, nos olvidamos de lo que estaba pasando. Y históricamente, hay que reconocer, nunca hemos sido buenos vecinos, ni ellos de nosotros, ni nosotros de ellos, por una cuestión histórica y por mucha sangre mutua derramada, ¿sí? Y estos son temas que creo que cuando termine esta guerra van a volver a salir, porque es un tema que toda la región de Lviv, toda la región de Boeing, es un tema que vuelve, todos los años esperamos algún movimiento. O sea, esto es una historia que va a volver a surgir, que en este momento está como neutralizada. Y cuando comenzó la guerra hace 2 años,
hay que hacer hincapié en una cosa muy fuerte. No fue el gobierno polaco el que se movilizó para ayudar en las primeras semanas. Fue la sociedad, fue la gente, todos aquellos que fueron a las fronteras y eran realmente, les puedo asegurar, miles de personas que decidieron una mañana, vieron lo que pasaba, se subieron al tren y se fueron a la frontera a ayudar, y era gente que llegaba y se paraba en la frontera, decía, ¿en qué puedo ayudar? Y cocinaban y traían mantas y hacían todo lo que posible. Y realmente después de ese gran movimiento popular, el gobierno dijo, a ver, hay que seguir la corriente al pueblo, porque está demostrando una solidaridad que quizás el mismo gobierno en ese momento no estaba demasiado dispuesto a dar. Y ahí es cuando comenzó la ayuda. Entraron 7 millones de ucranianos. En este momento tenemos 2,5 millones aproximadamente de ucranianos que están viviendo en Polonia. Si el ánimo es igual a como era hace 2 años, no. Pero es normal, es un decantamiento normal que pasaría en cualquier otro país, tomando en cuenta que Polonia tiene 42 millones de habitantes y tiene 2,5 millones que son ucranianos, que no se asimilan, y yo entiendo esta falta de asimilación perfectamente, porque yo sigo mucho los movimientos de los refugiados en el mundo, y una cosa que admiro mucho en esta gran cantidad de gente de Ucrania que ha llegado a Polonia, es que ellos sienten esta exigencia de haberse ido de su país como una especie de humillación. O sea, ellos no han venido a Polonia porque quieren hacer dinero, porque quieren ganar más y porque se quieren quedar, sino porque realmente se han visto obligados a refugiarse en otro país. Refugiarse, o sea, volver lo más rápido que pueda. Y para ellos el venir a Polonia es una humillación. Se sienten echados y excluidos de su tierra y ellos quieren volver. Entonces no se asimilan, porque en ningún momento tienen detrás de su cabeza el hecho de que vine acá para quedarme. Los que vinieron para quedarse ya se fueron de Polonia. Están en Bélgica, están en Alemania, están en Suiza, están inclusive en España. Sí, España también ha ayudado muchísimo. Pero aquellos que están en la frontera, aquellos que se quedan acá, es porque se quedan para volver. Y muchos vuelven por una semana, por 2, vuelven los fines de semana para encontrarse con sus maridos que están en el frente y vuelven a salir. Y no hay, para mí las imágenes más desgarradoras que veo siempre son justamente en las estaciones de tren, en cualquier estación de tren en Ucrania, de aquellas mujeres, madres, novias, hijas, abuelas, nietas, que se despiden para irse. Son realmente imágenes que yo pensé que no íbamos a volver a ver en Europa. Y hay volviendo a lo que me preguntaban, perdón, yo siempre hablo muy largo, discúlpenme. No te preocupes. Es una cuestión de siempre contar lo que veo. Volviendo a tu pregunta, sí, hay un cansancio, y a esto se ha sumado lo que está pasando ahora en este momento con la gente de campo, con los agricultores. Se ha contabilizado que más o menos en los últimos 3 días han tirado a la basura, abriendo los trenes, alrededor de 18.000 toneladas de productos traídos de Ucrania. Esto tiene 2 aspectos. Por un lado, porque estamos en época de elecciones, o sea, Polonia en este momento tiene 1 año y medio desde las elecciones del año pasado hasta el próximo año. Vamos a estar todo el tiempo de elecciones. Ahora tuvimos elecciones para el Parlamento, tenemos ahora elecciones provinciales, después tenemos elecciones para el Parlamento Europeo y el próximo año tenemos elecciones presidenciales. O sea, estamos en campaña electoral todo el tiempo, con un partido de ultraderecha que ha perdido su mandato y que está intentando a toda costa recuperarlo. Y estos movimientos, estas manifestaciones están provocadas de alguna manera por justamente el partido que ha perdido el poder. Lo que no quita que hay un gran problema con respecto a qué hacemos con todos los productos que llegan de Ucrania, tomando en cuenta que nuestros propios productos están almacenados y no se venden. Hablando, por ejemplo, de cualquier tipo de cereal, sabiendo que en 3 meses van a empezar las cosechas
y todavía los agricultores no han podido vender lo que levantaron el año pasado, que está acumulado, pudriéndose en realidad en los galpones, en diferentes galpones en Polonia, porque nos han inundado con los cereales de Ucrania. Pero nos han inundado con los cereales de Ucrania porque ha habido una mala política del gobierno, esa es la verdad, porque el gobierno tenía algo para hacer y no lo hizo porque estaba mucho más ocupado en la campaña electoral. Esto es un círculo que se va cerrando, creando un gran descontento. Ha habido una gran manifestación de los agricultores en el día de ayer en la capital. Fue tan grande que yo perdí mi tren para irme a Ucrania porque no pude llegar a la estación de tren, porque no pude atravesar la ciudad. Entonces dije, bueno, no tiene sentido, porque no voy a llegar, no tiene ningún sentido. Se espera para el 4 de marzo otra manifestación todavía más grande. El gobierno está tomando decisiones con respecto a esto, está pensando en comprar por precios mejores a los agricultores polacos el grano que ha quedado, está pensando en comprar de alguna manera el grano ucraniano y mandarlo a países donde es necesario. Por otro lado, estamos teniendo la Unión Europea que al fin está comenzando a negociar, digo al fin porque hace 20 años que tendría que estar negociando con el Mercosur para comprar granos de América Latina y no lo ha hecho, ahora lo está empezando a hacer, entonces llega la posibilidad de que lleguen más granos todavía de América Latina. Es un gran problema para el agricultor polaco, que es muy conservador, que es un agricultor que no quiere ningún tipo de cambio, que si bien sabe que los cambios climáticos son muy perjudiciales y quizás dentro de 10, 15 años no tenga agua y no tenga nada, no le importa en este momento. Ellos quieren ahora, ya en este momento, y siempre ha sido muy conservador y muy cerrado a cualquier tipo de cambio. Esto obviamente provoca una gran disonancia entre las ciudades y el campo, otro punto de fricción más. Y en medio de todo eso, los ucranianos con su problema. Entonces, es como un gran torbellino que en algún momento va a explotar. Pero el gobierno podría, o Ucrania podría dejar de perder esa ayuda del gobierno polaco. No, no, porque el partido que en este momento está en el poder, o sea, que no es un solo partido, es una alianza entre 3 partidos, 4 en realidad son 4 que han formado una gran alianza. Y Tusk, que ha sido presidente del Parlamento Europeo, es un gobierno muy pro-europeo y es un gobierno muy pro-Ucrania. Y de ninguna manera va a perder el apoyo de Polonia por parte del gobierno, lo que no quita que quizás haya fricciones bastante importantes con respecto justamente a la agricultura y a los cereales, porque también hay una gran presión de Zelensky de bajar el nivel de esta discusión y de concentrarse en lo importante, o sea, en la ayuda militar que ellos necesitan para ganar la guerra. Y Polonia en este momento, en vistas a las elecciones en las provincias, el gobierno no se puede dar el lujo de olvidarse de este tema. Tiene que solucionarlo de alguna manera para poder ganar, porque está focalizado en ganar las elecciones en las provincias. Muchas gracias, porque yo digo, es un tema que yo desconocía y la verdad que perfecto. Gracias. Sí, nos ha iluminado a todos. Sí, no, porque es que, claro, ves las imágenes, no, antes siempre ves la parte mala, no siempre ves pues cómo tiran el grano, las protestas, no sé qué. Pero tampoco te queda, nosotros desde España, por lo menos a mí me queda pero ¿por qué pasa todo esto? ¿No? Por eso te preguntaba, porque me creo que la tirada de grano, perdón que te interrumpa. Disculpen, pero estoy enferma desde noviembre del año pasado. Ostras. Sí, es mi reacción. No, yo no me enfermo nunca, pero esto es mi estrés de guerra, estar enferma continuamente desde hace 4 meses. Ya estoy acostumbrada. La tirada de grano ha levantado el nivel de la discusión a un punto más alto porque algo que yo comentaba ayer al aire, es muy fácil protestar, tirar grano, tirar slogans de guerra, cuando uno después de la protesta vuelve a su casa, se mete en la cama con la seguridad de que la casa sigue exactamente en el mismo lugar
donde estaba cuando se fue. Los ucranianos no tienen ese lujo. Cualquier ucraniano que sale de su casa no sabe si a la noche va a volver y va a tener la casa en el mismo lugar, porque están en un país de guerra. O sea, tirar el grano a las rieles del ferrocarril es de una atrocidad que yo no lo sé describir. O sea, para mí fue absolutamente, yo siento vergüenza, ahí está, yo siento vergüenza de que realmente en mi país haya gente que haya tomado esa decisión y que haya hecho algo tan maligno en realidad, tomando en cuenta que los agricultores que levantan el grano en Ucrania lo hacen con chalecos antibalas, con los cascos y muchos de ellos con detectores de bombas, de minas personales, porque tienen todos los campos minados. En la medida que nos olvidemos de las circunstancias en las cuales ellos trabajan y en las circunstancias en las cuales ellos viven y permitamos que sucedan estas cosas como las tiradas de grano, vamos a olvidar por qué está luchando Ucrania. Entonces, quiero creer que esta tirada de granos que también se está manejando es una provocación de la Federación Rusa, que está muy infiltrada dentro de las estructuras de la sociedad polaca. Entonces, muchas de estas cosas que pasan, quiero creer que realmente es una provocación por ese lado. Vale, tú me has contestado la pregunta. Te quería hacer esa pregunta. ¿Hasta qué punto estaba infiltrada Rusia? Pero ya me la has contestado. ¿Mm? Estamos muy infiltrados, sí. ¿Mm? Pues bueno, chicos, no sé si queréis preguntarle alguna cosa más. Si no, yo creo que el debate yo creo que ha estado muy interesante. Yo sí, con permiso, me gustaría una pregunta Sí. más. Yo soy un pesado, yo soy periodista también y pregunto mucho. ¿Hay miedo en Polonia a un ataque ruso? Sí, sí, claro. Seríamos muy inconscientes si no tuviéramos miedo. Más allá del hecho de que estemos dentro de las estructuras de la OTAN o de NATO, según de qué lado lo digamos, eh, más allá que nos sintamos protegidos, más allá de que sepamos que en realidad en un 99,9% es casi imposible porque eso derribaría en una tercera guerra mundial, etcétera, 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 etcétera. Cuando, cuando tu interlocutor es una persona absolutamente impredecible, nunca se sabe lo que esta persona impredecible va a hacer. Y Putin es absolutamente impredecible. No hay forma de calificarlo, no hay forma de describirlo. Polonia, una de las cosas que ha hecho en los últimos 15, 20 años, todos los gobiernos polacos lo han hecho, es intentar explicarle a Europa lo impredecible y lo peligroso que es Putin. Y debo reconocer que no nos han escuchado, que no han escuchado a todos los gobiernos que decían siempre, cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos ahí en el medio, porque nosotros siempre estamos entre una parte de Europa y Rusia, ¿sí? Siempre estuvimos ahí metidos como una especie de pedacito de tierra en el cual siempre se corrían los ejércitos de un lado para otro. Y, y somos muy conscientes de que es impredecible lo que puede ocurrir y que frente a un Putin, a mí en lo personal Putin me parece una especie de gato. Y ustedes saben muy bien que el gato cuando está acorralado, en su desesperación, saca todas las uñas y ataca sin mirar a quién. Y yo tengo miedo de esta reacción. Yo personalmente tengo miedo. Miren cómo tendremos miedo, por lo menos aquellos que más o menos nos conectamos con esta situación, porque, a ver, hay gente en Polonia que ni siquiera se acuerda de que hay guerra en Ucrania, como en todas partes del mundo. Y la guerra en Ucrania ya no abre los noticieros como todo el año pasado. Y ya ha bajado quizás de la grilla de los noticieros al último lugar, al anteúltimo lugar. Está, pero está ahí en el fondo de todas las historias. Pero, por ejemplo, en mi caso, y no soy la única porque muchos de mis conocidos hacen lo mismo, yo tengo en el garaje de mi casa acopio de agua, una radio a pilas, contenedores, no contenedores, sino en realidad no sé cómo se dice en español, para llevar a los gatos.
para meter a los gatitos. Sí, Una jaula. una jaula. Yo tengo 6 gatos, así que tengo 6 jaulitas. 6 jaulitas para cada uno de los gatos, muchas pilas, agua, toda una ruta de escape. O sea, yo tengo todo analizado de que si llega a pasar algo, dónde tengo que ir, a quién tengo que llamar, dónde me puedo esconder y qué debo llevar. No he llegado al punto de tener una varija con las cosas básicas preparadas, no entremos tampoco en la histeria, pero sí soy consciente de que en un año, en 5, en 10 o en 15 me puedo despertar con la situación de que esto va a ser necesario, más tomando en cuenta de aquellas informaciones que nos llegan de diferentes partes de Europa, donde analistas en el tema y especialistas dicen que indefectiblemente en los próximos 20 años, en algún momento Europa se va a encontrar con una guerra que va a cubrir todo el continente. Y Polonia está ahí, estamos en el límite. Y realmente, volviendo a lo que decía antes, hay mucha gente que por ahí ni se acuerda de que existe la guerra, pero hay mucha gente que está muy consciente de eso. Inclusive hay muchos polacos, por ejemplo, que están comprando casas en España. Y yo cuando, justo en España, somos muy parecidos a los españoles con los polacos, ¿no? Y cuando les pregunto por qué en España, me dicen, porque cualquier cosa que pase vamos a estar muy lejos. Entonces sí, creo que yo personalmente debo reconocer que si algo tengo miedo en esta guerra es justamente de esta situación, porque soy consciente que en ese momento, lo que vengo diciendo desde el principio, la próxima guerra la vamos a hacer con palos y palos y piedras, porque Ujú. Vale, gracias, Ania. Yo ya no tengo más. No, yo me encanta escucharos, la verdad. A mí es muy interesante todo lo que ha contado. ¿puedo hacer yo una pregunta para el otro lado? Sí, por supuesto. ¿Cómo se vive en este momento la guerra en España? O sea, ¿cómo se ve la situación de Ucrania? Yo me he dado cuenta que dependiendo de qué país estamos, analizamos la guerra en Ucrania de una forma absolutamente distinta, muchas veces a través de nuestros propios miedos, ¿no? Y de nuestras propias posiciones históricas. ¿Cómo se vive en España la guerra en este momento? Martín, tú. Yo creo que hay como tres grandes grupos. La inmensa mayor parte lo ven como algo muy lejano, es decir, sí hubo, digamos, el impacto mediático, pero lo ven como algo muy lejano. Hay un componente geográfico evidente. Nosotros estamos, digamos, en el occidente sur más lejano. Hay un componente histórico español que yo creo que que predomina, como que la idea de que Europa se acaba, no voy a decir en Berlín, o si me apuras en Viena, más allá de Viena, son unos territorios que nadie atiende con mucha. Y luego, digamos, los otros dos grupos serían el grupo de gente más vinculada, o el grupo pro-ucraniano, podríamos decir, la gente que trata de hacer en distintos ámbitos lo que sea, digamos, con tal de ayudar a Ucrania, y otro grupo que justo es lo contrario, quiere decir que por distintos motivos, ideológicos en el caso de una cierta ultraizquierda o ultraderecha, o por motivos más espurios, porque les pagan, porque tienen otros intereses, digamos, es antiucraniano o antioccidental en general, no tanto prorruso, ¿no? Hay una especie de amalgama de intereses. Entonces el mayoritario es el que lo observa como un lejano espectador, yo creo, aunque predomina siempre un apoyo a Ucrania, eso está claro. Pero bueno, yo creo que hay un cierto contenido de espectador, sobre todo porque España es un país muy aislacionista históricamente con respecto a lo que pasa en Europa. España no ha participado en ninguna de las dos guerras mundiales. Vivimos un poco, yo creo que siempre con el síndrome que decía, no, ¿quién era? El de que inventen ellos. Yo creo que era Unamuno, pero bueno, seguro que la cita es incorrecta. Que inventen ellos, ¿no? Es un poco, nosotros estamos aquí, en Europa ya nos vendrán las cosas dadas. Y además yo creo que también a eso hay que añadir que hemos tenido unos gobiernos de izquierdas tirando hacia la ultraizquierda También. que realmente nunca han... yo no he visto en casi ningún momento pedir a Putin que pare la guerra, sino que es a Ucrania la que tiene que parar la guerra, es Ucrania la que tiene que dejar de defenderse, es Ucrania la que tiene que ceder, pero nunca se le ha pedido, así por lo menos yo no recuerdo,
claramente Putin, ¿no? Retire sus tropas de Ucrania porque usted ha hecho, se ha pasado las leyes del derecho internacional por el forro, por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido eso, tenemos un gobierno o hemos tenido parte de un gobierno que desde luego está muy a favor de las tesis de Rusia y poco a favor de Ucrania. Pero sí, en general yo creo que el 80% de la población es como si Ucrania, sí. Esa cosa, hay una guerra y ya está. No, no. Queda muy lejos. Queda muy lejos. Gracias. Pues bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí y echarleemos otro ratito y daros las gracias a los tres. Muchas gracias a ti por invitarnos, muchas gracias no conocía a Ania y la verdad que ha sido un placer escucharla y nada, que se mejore de salud y esperemos que podamos seguirla. Una cosa, ¿tienes Twitter? Y te iba a preguntar yo también. Pues Tengo Twitter. Luego que lo pase Alberto porque me gustaría seguirte también, por lo que te informé. Sí, a mí me encantaría seguirle y muchísimas gracias por la invitación. Realmente ha sido un placer hablar y contarles un poco y acercarnos un poco más en esta historia de Ucrania. Yo todo lo que pueda contarles y todo lo que pueda enviarles de lo que voy viendo, lo que necesiten. Pues encantado, yo encantado de haberte conocido. Igualmente, muchas gracias. gracias. Un abrazo. Gracias, Alberto.